es a nuestro economista, analizar todo lo que nos deja el mundo de la economía. Por eso ya sumamos y le damos la bienvenida en esta mañana a Silvio Cañas. Silvio, buen día, ¿nos estás escuchando? Buen día, Nico, buen día, Noemí, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andamos en esta mañana? Feliz año, muy bien. Igualmente, feliz año. No nos habíamos encontrado antes de, claro, exacto. Exactamente. No nos habíamos... Ahora estamos de nuevo aquí, firmes. Bueno, ¿cómo arrancó el año? Bien, arrancó un año bien, digamos, movido, desde materia económica muy movido, con definiciones que todavía aún faltan, valga la redundancia, definir, cuestiones que se van pasando para adelante y el gobierno todavía no termina de redondear, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, como es el caso de cuál va a ser el plan para trabajar la inflación, cómo va a ser con los pesos que están dando vuelta a la economía, para que no sigan recalentando la economía. Algunas cositas sí se van dando, son las malas, digamos, ya los aumentos ya se van comunicando. El tema de la energía, por lo menos acá en Santa Fe, un 25%. El tema de aguas todavía no está, pero va a salir también alrededor del mismo porcentaje. Bueno, nada, la parte esa ya está. No tenemos todavía, como decíamos, no tenemos definiciones porque, digamos, se ensució o se empiojó, como también se dice, la falta de presupuesto. No tienen un presupuesto aprobado. Tampoco lo tiene la provincia. Exacto, eso es lo que iba a decir, a lo que iba. No tiene la nación aprobado el presupuesto a nivel nacional y tampoco a nivel provincial. Digamos, a nivel de provincial fue por una cuestión me parece, de falta de coordinación, porque no tenía ni su propio diputado para aprobarlo. Por más allá de que también tiene minoría en Cámara de Diputados, el gobernador. Pero bueno, también eso, la falta de un presupuesto a nivel provincial, eso también le da más incertidumbre a lo que va a ser el año, a lo que viene transcurriendo este año, lo poco que va. Claro. Yo creo que a nivel provincial va a haber presupuesto aprobado. Cuando se retome la sesión en el Congreso, yo creo que va a haber presupuesto aprobado. Bueno, ayer, mira, perdón que te interrumpa, vos sabés que ayer hablábamos y teníamos una charla con la diputada Clara García y hacía referencia puntual, le preguntábamos sobre el tema del presupuesto y hacía referencia a que la voluntad de tratarlo está, de hecho, por eso no se salió por la negativa, ni se lo descartó de lleno como sucedió con el presupuesto a nivel nacional, pero de todas formas la diputada hacía referencia a que el funcionamiento de la provincia está garantizado. Dice, nosotros cuando hemos sido gobierno, dijo, no hemos iniciado años sin tener el presupuesto y hubo que reconducir partidas y eso tiene la potestad el gobernador para hacerlo, dijo. Sí, por supuesto. Pasa que ahí una cosa es trabajar sobre una ley que vos ya tenés aprobado, donde está el consenso de todo, y otra ir trabajando, ir haciendo cosas en forma individual. No hace también al juego democrático. Una cosa es que nos pongamos todos de acuerdo, y después de que nos pusimos de acuerdo, empecemos a trabajar sobre eso, después está bien, no está mal, pero nos tuvimos todos de acuerdo, entonces somos todos, digamos, responsables de esa decisión que tomamos. Cuando no se aprueba el presupuesto y el gobernador, como vos decías, tiene la posibilidad de día a día ir modificando partida, ahí se la está jugando solo el gobernador. Claro. Entonces, bueno, lo dijo. Y vos tenés que construir democracia, vos tenés que construir, y muchas veces le pasa de que el gobernador no conoce todo, digamos, y no está. Para eso están los diputados y para eso están los senadores, para traer la voz de las distintas zonas de la provincia, para ir escuchando y haciéndose valer a la hora de fijar el presupuesto. Bueno, eso es lo que ayer hacía referencia. Uno de los casos, dijo Clara García, que es un caso claro, me dice, es, por ejemplo, Billetera Santa Fe, me dice. Billetera Santa Fe no estaba en el presupuesto de el 2021 y esto lo hizo el gobernador por decreto, habilitando partidas que, si bien hay partidas que condicen con la fisonomía de Billetera Santa Fe, dice, no hay una partida específica para Billetera Santa Fe porque
porque el programa directamente no existía en ese momento, cuando se presentó el presupuesto y cuando se aprobó el presupuesto. Así que bueno, pero de todas formas marcó el interés de que el presupuesto salga aprobado. Lo que sí le solicitó al gobierno y le reclamó, por lo que hemos escuchado ayer, es que se iba a tratar el presupuesto y el enviado del gobierno llegó sobre la hora y sobre la sesión iniciada. 2 horas antes. Claro, 2 horas antes para analizar todo un presupuesto. Llegó a las 11 y era a las 13. Claro, entonces dicen, muy difícil conseguir los consensos si no se tiene toda la información en el momento. Por eso le recriminó que o se tome más tiempo para venir y charlar con los diputados y explicarnos muchas veces algunas partidas que no se entendían allí. Así que bueno, pero se mostró por lo menos atenta a que esto se consiga el consenso para salir, Sí, por eso digo, creo que a nivel provincial va a salir el presupuesto, porque por lo menos así están las voces unificadas en ese sentido. Y digo, y está bien, porque de nuevo, está bueno que esto salga de un consenso entre los distintos partidos políticos, entre distintas formas de pensar y hacer gobierno, porque políticos son todos, pero todos tienen deberían todos tener el mismo objetivo, que es el bienestar social. Y lo que pasa es cómo se llega a ese bienestar social, o lo que, digamos, cómo en la confrontación es, bueno, uno quiere llegar por un lado, otro quiere llegar por el otro. Entonces, bueno, hay que llegar y ponerse de acuerdo para ver cómo llegamos al mismo destino, que es el bienestar social. Eso lo debería apuntar con el presupuesto. Claro. Pero creo que va a dar para discusión, porque hay un montón de partidas que creo que no solamente necesitan aclaración, y que yo he tenido la oportunidad de leer el presupuesto porque estaba presentado, porque el presupuesto se presentó, hay que trabajarlo en comisión, yo lo tengo, lo he leído, lo he desmenuzado, y hay muchas partidas que llaman la atención o que dan para discutir. Y es más, hasta da para discutir también el resultado final del presupuesto a nivel provincial, donde hay un superávit. Y digamos, siempre discutimos lo mismo. A ver, los liberales van a pensar en que no, tiene que dar superávit y a lo mejor, bueno, un buen momento, si da superávit, a lo mejor no aumentar algunos impuestos, a lo mejor no, a ver que ver cuál es el porcentaje de aumento que tienen las patentes, por ejemplo, o el API, o ingresos brutos, o los mismos servicios, inclusive la EPE es provincial. Exactamente, podría a lo mejor destinar subsidios de ese superávit provincial a financiar estos servicios públicos, o no, digamos, es como para discutir, pero el tener superávit por tener superávit me parece no justifica. Ese fue uno de los argumentos también que allí nos daba lo mismo que estás contando vos tras el análisis del presupuesto, es esto, ¿no? Que también el tener este superávit en las cuentas, por ejemplo, había una deuda con Camesa, se hizo un plan de pago, se paga intereses altísimos, decía Clara, haciendo referencia a que la plata está, porque las cuentas provinciales tienen dinero. Claro. ¿Por qué no se paga en tiempo y forma para evitar los intereses? Entonces, hay cosas que no se entendían y bueno, esperaban una explicación de parte del gobierno, del Ejecutivo, ¿no? De cómo se maneja las cuentas y el dinero público. A ver, sin ir más lejos, vos hablaste de Billetera Santa Fe. Bueno, si ese es un proyecto que le van a dar sustentabilidad, lo van a seguir, bueno, ¿por qué no aumenta el reintegro de Billetera Santa Fe? Y se licúa el déficit a través de eso. Pero bueno, depende, digamos, ya digo, hay alguna postura que dirán, no, bajemos los impuestos. Ahí te tengo una mala noticia, porque hay proyectado menos dinero para Billetera Santa Fe para este año. Y por eso digo, entonces, es atacable de varios lugares el presupuesto y es para generar discusión y para hasta poder a lo mejor hacer algunas modificaciones y que salga aprobado un presupuesto modificado en base a lo que presentó originalmente el gobierno. Sí, pero coincido con vos, para mí el presupuesto provincial va a salir porque está la voluntad inclusive de la oposición de que el presupuesto salga. Sí. Espera, lo importante es que estén todos los diputados, no estén vacacionando por ninguna isla paradisíaca
El y que puedan ir Caribe. a votar, por supuesto. El Caribe. Bueno, yo me pongo, mira, justo vos así estás contando esto y yo tengo justo la pantalla de la noticia acá abierta, dice, de Luana Volnovich, que está veraneando en el Caribe. Yo digo, ¿sabrá que los jubilados con la mínima no pueden veranear en el Caribe? En ningún lado. Va, usted tampoco puede veranear en el Caribe y no tiene la mínima. Pero yo tengo... Usted es rica. Tengo mi casa Para ahí con verde. para Claro, yo soy rica. Claro, tengo la piletita. Porque justo desde un sector donde atiende a los jubilados, acá Claro. La señora Volnovich. Claro. Lo que más causa gracia en este, no, para darle un poco de humor, lo que yo vi en una noticia o en Twitter, que también en el momento que ella le estaban subiendo las fotos en las redes y tipo el escrache público, le estaba poniendo un me gusta y un felicitaciones a no me acuerdo a qué jubilada que estaba vacacionando en Las Termas, creo, o en nuestro país, o en Mar del Plata. Entonces, también fue crítico de eso. Y mientras ella estaba en el Caribe, en México, en una playa mexicana, creo que era, estaba agradeciendo a los jubilados por vacacionar en el país. Pero bueno, nada, es un poco la parte política y graciosa de nuestro país. Y Nico, déjame hablar un poquito, que ya empezamos a pensar un poco qué es lo que nos va a traer este 2022, ¿no? Uh-huh. Digo, faltan algunas definiciones que el gobierno tiene que terminar y creo que en esto de buscar el consenso, el gobierno va por el camino para poder negociar con el fondo. Algo que parecía ya estaba listo, dale, nos juntamos y tomamos un café y lo firmamos, viene cada vez más difícil, digamos, que es la negociación con el fondo, y que van pasando los días, Argentina está pagando, pero Argentina está pagando con reservas, ¿está? Y cada vez son menos las cantidades de reservas que van quedando en las bóvedas del Banco Central, con lo cual cada vez la señal de alerta va siendo cada vez más fuerte. Claro. Y hay que llegar, pensemos que el veranito argentino empieza en marzo en materia de dólares, que es donde se empieza a liquidar la cosecha y donde el Banco Central puede comprar dólares porque los exportadores van vendiéndolo. Digamos, el verano argentino no empieza en diciembre, empieza en marzo con respecto a los dólares. Y de acá a marzo falta mucho todavía, y todavía hay que hacer algunos desembolsos importantes, no solamente a instituciones, sino también a privados que necesitan cobrar y tienen fecha de enero para cobrar. Con lo cual, bueno, digo, ahora el gobierno está buscando el consenso con otros partidos políticos, con el resto de los partidos políticos, para lograr este acuerdo con el Fondo Monetario, y de por sí una vez ya darle un cierre a esta etapa del refinanciamiento de la deuda. Y es más, el gobierno apunta también a recuperar lo que ya ha pagado y ponerlo todo en conjunto, hacerlo chicle para volver a acumular el nivel de reserva. Pero ese es un punto que falta la definición. Digo, algo que parecía ya está listo, ya sale mañana, esto parece el cuento del cordero y el lobo, y esperemos que el lobo no se termine comiendo todos los corderos y que realmente se termine firmando este acuerdo con el fondo y no sea una salida que es la que no queremos nadie, que es el no pago al fondo ni al resto de los deudores. Sí. Pero otro de los puntos que se ha presentado estos días fue, hace ya 2 o 3 días, el relevamiento de expectativa de mercado. Esta consulta que se hace con estos especialistas de qué es lo que ven para el año que viene. Y otro punto que digo, no hay definición y no vemos, por lo menos, el camino que va a tomar el gobierno para accionarlo, que es la inflación. Para este año, si nos dolió el 52% de inflación del 2021, preparémonos para casi un 55% de inflación para el 2022. Entonces, no tenemos, como sociedad, no tenemos que acostumbrarnos a ese 50% de inflación anual. Es un montón, distorsiona muchísimo y son más los perdedores que los ganadores con un 50% de inflación. Hay ganadores, ojo que hay ganadores, pero son muy pocos los ganadores. ¿Quiénes son los ganadores? Los formadores de precios, aquellos que pueden ir modificando los precios constantemente y mantener el nivel de rentabilidad o mantener el nivel de ganancia, obviamente atado a otro volumen,
que no es solamente la inflación. Hay gente que va a lograr y logra aumentar su ingreso en más del 55%, pero son los menos. En la mayoría, la gran mayoría, no logra, y son esos los famosos perdedores. Por eso digo, el relevamiento ubica la inflación para el año 2022 alrededor del 55%. Y digo, ¿por qué está bueno esto nombrarlo? Porque este relevamiento se equivoca pocas veces se ha equivocado con respecto a la inflación. Y está más o menos siempre pegándola. El año pasado en diciembre arrancaron que iba a ser un 48, terminó siendo un 52, estaba hablando en diciembre del 2019. Se decía va a ser un 48, en diciembre de 2020. Va a ser un 48 la inflación en el 2021. Ay, me parece que se nos puso en pausa Silvio. A ver si lo podemos recuperar con la conexión. Bueno, es importante hablar de esto, lo que estaba diciendo referencia a Silvio, porque es la inflación pronosticada y los números que acarrean esa inflación, como nos decía Silvio, si te dolió el 50% de inflación que tuvimos, bueno, espérate lo que se viene este año. Silvio, ¿estás ahí? Acá estoy de vuelta. Ahí te recuperamos. Digo, está bueno este informe porque la pega bastante, digamos, es un acercamiento bastante bueno de qué es lo que va a reflejar el año. Otro de los puntos también, a ver, lo que dice, la inflación no va a bajar del 3% mensual. O sea que tenemos que acostumbrarnos de que eso, 3, 3,1, 3,4, eso va a estar la inflación mensual. Lo que hay que pensar también a la hora de ajustar los costos. Uno como empresario tiene que, a veces no es formador de precios, uno no puede formar los precios, le vienen dados los precios, pero tiene que estar fino para no demorarse en el recambio. Yo creo que el laburo más grande hoy en las granjas, en los supermercados, en lo que es alimentos, es tener la tiqueadora a punto o el sistema a punto y tratar de ir modificando constantemente. El que este año se quede con el papelito, con el precio fijo mucho tiempo, va a perder la ganancia, va a perder rentabilidad y hasta lo puede llevar a situaciones críticas. O sea que hoy el aumento de los precios tiene que ser más dinámico. Lo mismo con el rubro gastronómico, pensar ya en una carta con un precio fijo y hacer una carta con los precios preimpresos ya va a ser imposible. Va a haber que hacer la carta preimpresa y con lápiz escribirle los importes a los menús, a la gaseosa, todo lo que sea gastronómico, porque eso va a tener un constante aumento. Cuando otro de los puntos importantes, y que creo que ahí ya hay, sin querer, hay más definición, y ya se va empezando a ver, que es el tema dólar. El tema dólar, si bien escasea, hoy se está moviendo un poco más, el blue ha tomado un poquito más de temperatura. ¿Por qué? Por todo esto, por no definición del fondo, porque no hay más reserva, porque no hay un panorama claro y demás. Pero sí lo que hay claridad en qué va a pasar con el dólar oficial. El dólar oficial va a seguir aumentando. El dólar oficial seguramente va a estar por arriba de los 150 pesos a fin de año. Los especialistas hablan de un dólar en diciembre de 2022, el oficial 163. Si a eso nosotros le sumamos todos los impuestos, seguro, a ver, vamos a hacer el cálculo mientras lo vamos haciendo acá, lo voy charlando con ustedes. Eso nos da un dólar arriba de 163, ya les digo bien exactamente, un dólar arriba de los 250, de los 200, el dólar ahorro, un dólar arriba de los 270 pesos. Claro. O sea que eso es el dólar ahorro, el dólar oficial, que hoy está a 160. Estamos hablando de acá a fin de año, 100 pesos de aumento en el dólar. Casi un 35, casi un 40% de aumento del dólar, el oficial. Tranquilamente podemos pensar que a fin de año el dólar blue podría estar en los 300 pesos, tranquilamente. ¿Está? Claro. Ahí sí, entre todo ese panorama hay un poco más de certidumbre. Ahí sí tenemos un poco más claro qué es lo que puede llegar a pasar con el dólar. Aunque no lo creamos, esa es una de las variables que está un poco mejor definida. Por el otro lado, a ver, lo bueno, como digo, todavía estamos
no llegó el veranito de los dólares, va a ser un buen año este año con relación a las exportaciones con respecto al año pasado. Se van a vender más productos y vamos a tener mayor superávit comercial en ese sentido. Falta, digamos, para llegar a la época de Néstor, en que teníamos doble superávit, tanto fiscal como comercial, nos falta la parte fiscal, que ahí sí vamos a seguir teniendo déficit. El déficit está más o menos en la misma sintonía que tuvimos, el mismo nominal que tuvimos el año 2021. Con lo cual ahí ya de por sí implica una baja. Si vos vas a tener el mismo número y vas a tener una inflación del 50, significa que bajaste bastante el déficit porque estuviste congelando algunas partidas. O sea que por el lado va a haber este plan de ajuste en realidad por el sentido de la baja del gasto público, o en realidad lo que se llama se licúa el gasto público por el aumento de la inflación. Claro. Esas son las principales variables, digamos, que uno está viendo con respecto a la parte financiera. A la parte de la actividad ya se ve un poco de recuperación económica, se ve que algunos sectores van generando empleo, de hecho se va a ver también una baja en el desempleo y seguramente que para el primer trimestre de este año 2022 tengamos un nivel de desocupación por abajo de los 2 dígitos, o sea que eso es una buena señal. ¿Vamos a tener más trabajo? Sí. ¿No vamos a ganar lo mismo? No. El nivel de rentabilidad tanto de las empresas como de las personas, digamos, el nivel en las personas sería el poder adquisitivo, va a ser bajo, va a haber pérdida de poder adquisitivo, pero va a haber más empleo. ¿Qué vamos a decir? Pues a ser un poco más pobre, pero más trabajadores. Eso también implica, eso se da también por el hecho de que las familias, al no alcanzarle el ingreso que genera a lo mejor una o dos personas, tienen que salir más personas a buscar trabajo y a seguir sumando ingresos para mantener la olla. Es un poco el panorama 2022, Nico. Bueno, viene un poco también el pantallazo de lo que se viene, como bien decías, que también va a repercutir mucho lo que suceda también con la negociación con el fondo, que allí es donde se está complicando un poco. Exactamente. Ahora creo que el gobierno va por el consenso. Yo no sé si es eso, para después echarle la culpa, porque uno ya lo entiende, le echo la culpa, si no logro ese consenso y no logro el acuerdo con el fondo, le echo la culpa a la oposición, o realmente si logro un consenso y salgo a sentarme a negociar con el fondo con todo el apoyo del arco político que me da mucho más fuerza, ¿no? Porque no tengo presupuesto, o sea que ahí no logré el consenso. Si yo logro ahora un consenso para negociar con el fondo, y me paran de mejor manera. Y si no logro el consenso, me voy al fondo y le digo, mirá, no logré consenso, no quiero pagar de lo que vea, y me doy vuelta y le digo, la culpa de ustedes, no me aprobaron el presupuesto y no logré consenso con el fondo y ahora no podemos negociar el fondo por culpa de la oposición. Ojo a esa lectura política también, que no se sabe, digamos, cuál es el objetivo, si realmente llegar o echarle la culpa al otro, como se viene haciendo en muchos casos. Bien, bueno, lo vamos a tener en cuenta y vamos a ir desmenuzando esto seguramente en las próximas columnas, analizando todo lo que suceda con la economía. ¿Algo más, Silvio? Nada más, por ahora nada más, y bueno, estamos atentos a ver qué sucede con esta negociación y qué sucede también con el dólar que ya empieza a tomar temperatura. Bien, vamos a ver qué sucede, esperemos que no se vaya, no tome demasiada, no tome el calor que estamos tomando nosotros. Exactamente. Silvio, un abrazo enorme. Una preguntita, Silvio. ¿Qué opinas con respecto a lo dicho por Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, alabando el gobierno en cuanto a lo económico con respecto a Alberto Fernández, ¿no? No sé si alcanzaste a leerlo. Leí alguna información que él elogió la recuperación argentina. Exacto. Post-pandemia, ¿no? Sí. A ver, veníamos. Es fácil. A ver, cuando uno dice revivía a un muerto, sí, pero digamos quedó en estado vegetativo. Ajá. Bueno, reviviste, lo sacaste de -10. Claro. Luego te vas a la C, hablando de fútbol, vamos a hacer
la comparación con fútbol. Sí. Si vos te vas a la C Sí. y lo sacaste campeón de la C, Ajá. bueno, es bueno, ojo, no es malo, lo sacaste campeón. Pero no es lo mismo sacarlo campeón de la Copa Libertadores. No, a un claro. equipo, ¿está? Acá nos sacó campeón de la C, veníamos de una baja muy profunda. Si uno ve los indicadores, digamos, hay, por ejemplo, la industria automotriz en abril del 2020, que fue el año donde comenzó la pandemia, se produjeron 0 autos, 0. Histórico en Argentina que no salga un auto de una fábrica, ¿está? Claro. Sí, después de eso, cuando uno empieza a producir y hace 10, creció ¿cuánto? Una banda, muchísimo. Entonces, los números es bueno. Sí, todavía queda mucho, y es verdad que se ha recuperado el nivel de actividad, y lo dije recién, y se viene recuperando y viene incrementándose. También eso se dio por una cantidad de dinero que se imprimió y que está dando vuelta hoy en IFE, en los ATP, un montón de dinero que se inyectó en la economía, que hizo que enseguida se recupere el nivel de actividad. Pero coincido con Stiglitz en eso, en que el nivel de actividad se recuperó rápida. Después podemos discutir cuáles son las consecuencias de eso. Hoy es un 55% de inflación, un 52% para el año pasado, un 55% para este año. O sea que está bueno, pero hay que ver la película completa. Esa foto es una buena foto, pero hay que ver la película completa. Claro. Bien, gracias. Silvio, abrazo enorme, nos encontramos el próximo miércoles. Gracias Noemí, gracias Nico y gracias a todos los oyentes. Un abrazo enorme. Allí pasaba charlando con nosotros Silvio Cañas, haciendo referencia, a todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía y principalmente al principal análisis de lo que se viene también en materia económica para los próximos meses que se avecinan de este 2022 que recién va comenzando. Señoras, señores, estamos en 29 minutos después de las 11 de la mañana.